que hablan las religiones es un Dios indigno, francamente, ¿no? Es un Dios tribal que manda a la gente a matar a los enemigos y cosas así. Tampoco, no sé, como muy personificada la cosa, ¿no? Como para ella cosa de que si los caballos pensaran en un Dios, lo imaginarían con forma de caballo, algo así. Total que me inquietó ese tema muy fuertemente y todavía me sigue interesando. ¿Y cómo es posible llegar a un acercamiento a eso que dio origen a que se hablara de Dios? Y me parece que hacía falta como volver a tratar ese tema, pero liberándose de todo lo dicho anteriormente y sobre todo de las religiones. Las religiones son un obstáculo para llegar a Dios, a pesar de que su finalidad es llegar a Dios, pero se convierte en algo como dogmático y imperativo, prohibitivo, y esa cosa del pecado y del mal y todo eso, un énfasis en la posibilidad de perderse y no en la posibilidad de llegar a un tipo de revelación, una profundización en sí mismo que haga que tenga sentido todo dentro de un mundo sumamente alejado de cualquier tipo de sentido. Porque no sé, yo en la historia de la humanidad noto que hay continuamente un desacierto, un caos, una violencia, una incomprensión, una maldad, por decirlo así, y los pocos gestos de ternura y de cariño que he visto fácilmente se contaminan con intereses y con odios y con búsquedas de otras cosas distintas de lo que dicen. Entonces haría falta algún ejercicio de pureza, y ese ejercicio tenía que ver con una liberación. Yo me puse a ver, por ejemplo, que hay pueblos que tienen una idea muy distinta sobre Dios, y me interesé mucho en eso, esa cosa de cómo sentía Dios, y además, ¿qué es Dios, pues? Es decir, que no queda claro eso, era como un conjunto de supersticiones y cosas. Entonces yo decidí entrar en eso, y al entrar en eso entré en un laberinto, porque tiene muchos pasadizos eso, igual que un laberinto. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando bachillerato en el Liceo Lisandro Alvarado, al lado había las tres torres fueron demolidas y en una cárcel gomecista. En su lugar hicieron un laberinto, y a mí me interesó mucho ese laberinto. El hombre, si uno le daba 2 bolívares, el hombre lo metía en el laberinto, y si uno lograba salir, el hombre le daba 20 bolívares, y si no salía, el hombre se quedaba con los 2 bolívares. Entonces todos se metían ahí y el hombre se quedaba con los ojos, nadie podía salir, tenían gritar desde adentro, pues se veía, pero no encontraban la salida. Entonces yo me metí, y por una casualidad, tiene que ser, porque no hubo ningún acto de inteligencia, yo sí salí, y el hombre me dio los 20 bolívares, y yo los repartí ahí con los muchachos ahí para comprar refrescos y cosas. Entonces, la reflexión sobre Dios, cuando se hace con toda honestidad y si que uno tenga la intención de comprobar algunos dogmas o hablar a favor de una religión y formas sectarias, sino que uno así, en la desnudez y en la debilidad propia del ser humano y en la incomprensión para sí mismo, ahí en esa soledad y ese desamparo, hacer la búsqueda sin ninguna forma de autoengaño ni de consuelo artificial. Y la verdad es que sí me encontré con un laberinto, porque hay gente que sí ha pensado eso todavía igual que yo y ha buscado. Yo no soy el único ni el primero en absoluto. Entonces descubrí que hay poetas inmensos que han logrado decir cosas tremendamente útiles, es la palabra, para alguien que esté perdido en ese laberinto de la posibilidad de entender qué es lo divino, por qué los pueblos hablan de lo divino. Y
Y sobre todo me interesó que había religiones ateas, religiones que no creen en Dios. Y eso me pareció tan asombroso, eso, ¿no? A mí me parecía que una cosa central en las religiones es Dios. Y conocer una religión enorme, que no creyera en Dios. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Y me asombró mucho eso. Entonces, ¿qué es Dios? Luego, total, que eso conduce a un laberinto, como el laberinto ese de ahí, donde estaban las tres torres, que había sido una cárcel gomecista. Ahí ponían a los presos políticos y ponían sal en el suelo, y no ponían cama para que la persona durmiera en el suelo y se enfermara con el frío de la sal. Esa es la idea. Yo visité esas tres torres antes de que las demolieran. Y me impresionó eso, de que se pasara de las tres torres a un laberinto, y al lado está el liceo, y del otro lado está el parque infantil. Es decir, todo aquello configuraba una especie de mensaje, ¿ah? Y yo lo sentí como un mensaje, como si yo debiera interpretar lo que se me aparece enfrente, que yo no tengo por qué estar buscando cosas lejanas, sino lo que está enfrente de mí y dentro de mí, que eso sea lo que me inspire, lo que me haga pensar. Más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, exteriormente estaba ese lugar de las tres torres demolidas, parque infantil y el liceo, y como si aquello encerrara un mensaje, algo que yo debía comprender o podía creer que comprendía, o yo inventaba un significado para eso. En fin, es un laberinto, porque todas esas cosas son posibles, todos esos lados, esas entradas y salidas. Y luego la gran poesía. Yo creo que el gran camino del ser humano es el arte, la poesía, la música, la literatura. Yo veo que eso es lo más noble que puede hacer el ser humano, aunque esa nobleza se manifieste en una desesperación y en un descubrimiento de ignorancia y de incapacidad y de inseguridad definitivas. Pero queda entonces como una especie de desolación triunfante, por decirlo así, tan contradictorio eso, pero como una desolación triunfante, pero en ningún caso autoengaño, que quizá el asunto está en cómo lograr no engañarse a sí mismo, porque yo no he conocido a nadie más capaz de engañarse a sí mismo que yo mismo. Entonces yo me estoy siempre como vigilando y cazando en todas las mentiras que yo mismo me digo, y soy un mentiroso empedernido e incorregible, pero también muy atento, me doy cuenta, y sobre todo para darme cuenta me hago el bobo. Eso lo aprendí yo con el Tao Te Ching, que dice Lao Tse, que uno debe hacerse el bobo, hacerse el tonto. Entonces uno se hace el tonto y las cosas se manifiestan en torno a uno. De modo que pudiera llegarse a una posibilidad de tal vez, quizá puede ser comprensión, no comprensión, desasosiego, inquietud, aunque eso no significaría la falta de poder. Uno puede ser poderoso en muchas cosas, y esta misma investigación confiere poder, pero no da ningún poder en cuanto a lo central. Yo traté de poner eso de alguna manera en este libro. Dios es mi laberinto, y con una posible salida de ese laberinto. Como yo me salí del laberinto y me dieron 20 bolívares, fíjense que yo en ese intento de salir del laberinto me encuentro aquí que me dieron 20 bolívares, porque lo que esos tres muchachos han dicho me ha parecido maravilloso. Además vi a Mireya Crispin, vi aquí al poeta danés, o sea, a Juan Carlos, vi a José, que viene de una isla a Eberto, así yo veo aquí
amigos míos, ¿ah? Este joven ilustre historiador que está aquí a mi izquierda. Entonces yo veo personas conocidas, Ana María, traductora de Emily Dickinson, Berto, en fin, y yo veo que ha habido de alguna manera una producción de algo ahí, como dicen que el que siembra viento cosecha tempestades, pero el que siembra cariño también cosecha formas de cariño más complejas y más anchas, ¿no? Yo he sentido mucho cariño por la gente que ha estado cerca de mí y aún por la gente que me ha maltratado. No soy masoquista, pero sí es una especie de comprensión cariñosa. Y quizás, porque eso me hace sentirme superior también, que soy capaz de comprender al malvado, al que me hace daño. Entonces eso me hace más fuerte que él de alguna manera, ¿no? Y entonces veo que ha habido un cierto resultado de ese asunto, ¿no? Uno cosecha cosas ahí de lo mismo que ha sembrado y puede encontrar una salida del laberinto. Pero esa salida del laberinto está ligada necesariamente, según me enseñaron a mí los poetas y según descubrí yo mismo, está relacionado con formas de cariño. No digo amor porque la palabra amor es una palabra, como decía el poeta de Andrade, emputecida desde hace siglos, pero la forma de cariño es como más, decía, algunas formas de cariño, digo yo, están necesariamente ligadas a que haya la posibilidad de una comprensión verdadera, pero eso comprender, la palabra comprender quiere decir como agarrar, así, prender es agarrar y comprender, agarrar varias cosas juntas, y en realidad no es una comprensión, lo que se obtiene es más bien una incomprensión, y creo yo que es una incomprensión divina la que conduce a un acercamiento a este tema de lo divino. Y no digo más porque para esa gracia entonces no debería haber escrito el libro, prefiero que ustedes lo lean. Y muchas gracias por estar aquí y acompañarme, y me siento feliz de que ustedes hayan venido y me gustaría serles útil de alguna manera. Voy a escribir más, esperando que les guste. La próxima vez que voy a escribir sobre el diablo, porque veo que en todas partes se habla del diablo, entonces yo voy a averiguar qué es eso, ¿ah? ¿Qué es lo que la gente dice cuando dice diablo? ¿Ah? Yo recuerdo que chiquito iba a una venta de carne y el vendedor de carne decía, ¿quién dijo diablo para darle con la cruz? ¿Ah? O sea, ¿quién dijo medio kilo de carne? Y yo se la despacho, pero decía, ¿quién dijo diablo para darle con la cruz? Como si hubiera siempre una contra posible de algo negativo. Pero quizás la contra de algo negativo pudiera ser la aceptación de lo negativo, ¿ah? Como en las artes marciales que uno se deja ganar, como los que están aprendiendo a torear que se dejan cornear del toro, es decir, como si hubiera una astucia en la aceptación de lo inaceptable. Pero no sigo hablando porque les voy a cansar demasiado y después no van a leer lo que yo escribí. Muchas gracias por todo.